recuerdo en un bar de Malasaña cerca de su casa, le planteamos Belén y yo una idea, que era la idea de hacer una actualización del mito de la ventana indiscreta, el voyerismo, utilizando las herramientas que él maneja a la perfección, que es un fantástico fabulador y narrador, la capacidad que él tiene para trabajar narrativas y que ya se ha visto mil veces desde un ángulo completamente distinto, de una perspectiva muy distinta, igual que había conseguido regenerar el subgénero de los viajes en el tiempo desde una perspectiva totalmente artesanal. Nos interesaba muchísimo ponerle en un marco en el que él pudiera desarrollar toda su potencialidad y para mí Ventana Indiscreta, el cine de Hitchcock, el thriller es algo que tengo muy pegado a mi piel de cinéfilo, y no sé, tenía la sensación de que Nacho podía llegar mucho más allá. Obviamente llegó tan allá que el marco que le planteamos, él lo abordó desde una perspectiva totalmente, con una coherencia tan rígida que nos asustó, que es la idea de que la propia pantalla de la propia ventana indiscreta fuera la ventana de internet y que no nos moviéramos de ahí. El proyecto arrancó casi inmediatamente después de acabarse la carrera comercial de Cronocrímenes. O sea, llevo tiempo dándole vueltas a esto. Creo que no te sabría decir cuándo escribí la primera versión de guión, pero sí te puedo decir que de esa primera versión de guión a la última no sobrevive ni una sola línea de diálogo. Ha sido un proceso tortuoso y bastante agónico. El guión ha sido muy complejo de desarrollar y casi es donde más esfuerzo ha habido. Porque en una película como esta, en la que simulamos la pantalla de un ordenador, el propio guión literario también se convierte en guión técnico, porque en todo momento tengo que explicar por qué y cómo se abre una nueva ventana, qué justificación tengo para abrirla y cómo esa ventana se sincroniza con todas las demás en el plano bidimensional que es la pantalla del ordenador. O sea, es un HUD importante. Yo creo que esa complejidad lo que hay que hacer es simplificarla, ¿no? Para hacer la experiencia para el espectador completamente lo más convencional posible. Yo creo que un espectador al que le mandas una información de que la película está llena de, se manejan 9 cámaras y hay muchos formatos que se mezclan y tal, pues es la película que uno como espectador no quiere abordar, no quiere acercarse ni siquiera a ella. Yo creo que lo bueno que la película la hemos animado completo con User, que nos ha estado ayudando en este camino. Hemos trabajado en animarla en 90 minutos, es decir, sabemos ahora mismo cómo funciona la película hasta el final, en cada uno de sus planos, sin haber empezado a rodar siquiera. Eso nos ha ayudado a simplificar, a intentar llegar a la esencia de la historia. Aquí lo que interesa no es superponer formatos, es una cosa que se está haciendo durante los últimos 10 años y creemos que embarullaría mucho la trama, ¿no? Lo que nos interesa es que el propio ratón que somos nosotros cuando vemos una historia o cuando nos asomamos a la red sea el que nos está haciendo buscar el punto de vista, y eso es lo que más nos interesaba, panear sobre la propia pantalla para encerrarnos en las imágenes que son las que te llevan a la acción, ¿no? Y a los personajes. Es más difícil de explicar, tampoco quiero ser muy farragoso en esto, hoy lo que creo que el espectador que tiene es atreverse a entrar en eso, porque al final la experiencia es una experiencia que consumes todos los días. Estás todos los días familiarizados con músicas, con melodías, con ventanas que se abren y mucha gente vive muchas horas al día enfrentados a esa realidad que es el día a día de la comunicación, ¿no? Es una película que habla de eso también, de la comunicación y la incomunicación. Cuando uno hace una película como Asesinos Natos y utiliza varios formatos de cámara, lo que está buscando precisamente es la discontinuidad entre un fotograma y el siguiente. O lo que uno está buscando es que el espectador se pierda para bien en el montaje final. Sin embargo, en este caso, cada formato que utilizamos está siendo contextualizado por la diégesis, me encanta utilizar esta palabra, por la diégesis que impone el guión. Esa diégesis es el escritorio de un ordenador. Entonces, cuando alguien de repente vea una imagen pixelada, no va a ser porque de repente yo me haya vuelto loco y quiera que a la gente se le pixele el cerebro, sino porque entendemos que esa imagen pixelada viene de la cámara de un móvil que no da una gran calidad. También te reconozco que vamos a trucar todo esto. No queremos que la película sea fea más allá de lo que necesita la narración. Y la experiencia estética tiene que ser positiva, en cualquier caso. O sea, que en ningún momento no la estamos jugando hasta el punto de rodar una explosión con una cámara que solamente cubra 4 píxeles, ¿entiendes? O sea, vamos a jugar a favor de la película en todo momento. You know, my first day was probably one of the hardest because
it was me sitting in front of a laptop with a lens and the camera acting as the webcam, and I had so much that I had to do just sitting there, speaking to one of the characters through the computer, looking at various links that are popping up, all these actions that are happening that I have to remember all the beats and be talking to the lens. So it just took a little time getting used to. I was familiar with elements of those things separately, but to do all of that in front of was unique. The multiple cam shooting at once isn't so complicated because it's far more physical, so it's just capturing whatever the action happens to be in a scene. Dentro de los formatos digitales estamos utilizando las cámaras más satisfactorias de cara a la resolución y de cara a la calidad fotográfica del resultado, pero hay un punto a partir del cual, en vez de simular formatos de baja fidelidad, estamos utilizando las cámaras de baja fidelidad. I can't speak for the other films he's done because this is a very unique set. We have multiple cameras at all times, but he knows exactly what he wants. So it's nice because he can come up to you and say, like, well, no, this has to be this way because of this camera over here. So it's you don't feel lost in that sense of, well, why are you telling me to do this? Like, does it actually relate and work within the context of the character and work within the context of the story? So it's good. And I'm not afraid to kind of stand up and ask questions or maybe challenge what he's saying. But because of the way we're shooting this film, once you make a choice, you kind of have to stick to that choice, and there's not a whole lot of room for change because of the multiple cameras and because it's shot in real time. But that being said, he's also tried to let us change things as much as we can within that structure. So it's cool. Nos gustaba mucho la referencia en el título a Window, Rear Window, a la ventana indiscreta. Nacho es un gran y yo somos muy admiradores de los sucedáneos que ha habido a partir de entonces de esa película, como son Blowout, incluso el Blowout de Antonioni, el Blowout de Palma, la posibilidad de recrear esa historia sobre voyerismo, sobre identidades que se van disolviendo porque nunca nada es lo que crees que es, y no hay mejor sitio donde se pueda mentir que Internet. Bueno, se han hecho muchos remakes en el camino, ¿no? Se ha hecho Disturbia, pero siguen siendo películas donde hay una acción física que tiene mucho que ver con la proximidad de la ventana, de la vecina, de lo que hay al lado, ¿no? La vecina hoy al lado puede ser una persona que está a miles de kilómetros, ¿no? Esto va Open Windows, ¿no? De ventanas abiertas, de ventanas que se abren en tu ordenador, que vienen de cualquier sitio. I think one of the things I love most about it, beyond that construction, is the urgency of it taking place in real time. The events that are unfolding are all happening as you're watching them. There's no past tense, there's no time jumps, it's all happening concurrently. And I find that very exciting. So. The idea of our relationship with celebrity and who we think people are, and how we identify ourselves with those people is an ever-evolving thing, and the identity Jill has created with her people, her agents and her managers and her publicists, is something that she now hopes to change. She's had a very successful career, but she doesn't feel respected. And she's known as this kind of bad girl of her generation of actresses, and now she wants to change that. So she's met with a force from the outside with her fans, and she's met with a force internally with people that look at her as a second-class citizen almost. She's not allowed to make her own choices, and for the first time she's actually standing up for herself and changing the perception that her fans of her have of her, and the people that are supposed to support her have of her. Hombre, Internet no es el mal. Internet es una ventana. La ventana nunca es el mal. O sea, lo que es el mal es la mente sucia que puede haber detrás de un hecho, ¿no? De hecho, esta historia empieza con alguien que hackea, que interviene en el ordenador de alguien
que es nuestro prota, que es Elijah Wood, y que le da la posibilidad a este fan fatal de esta actriz de poder llegar más allá que cualquier fan puede llegar, ¿no? Desde ese punto de vista tan anónimo que es la pantalla de la red, que te mantiene en anonimato, pudiendo tú infligir todo tipo de delitos, ¿no? Pues desde esa perspectiva, ese dilema moral es el que nos interesaba, ¿no? Nos vemos en el día a día que vivimos, pues la verdad es que nos vemos sometidos a muchas cosas que nos plantean dilemas. Muchas veces la inmediatez dice, bueno, pues sí, pincho o no pincho, no quiero mirar o sí quiero mirar, y te asomas a esa ventana, ¿no? Esa es la ventana que nos interesa, no la ventana física de Internet, ¿no?, como herramienta, sino la ventana de estar escondido detrás del anonimato, ¿no? Y nos parecía que era un buen momento para poder contar una historia sobre esto, ¿no? Por otra parte, Internet, te repito, no es más que un instrumento, ¿no?, para contar una historia que son personajes. Cuando haces un thriller en tiempo real, ya estás como marcando, ya marcando los principios de lo que quieres contar al público, que es un relato frenético y un relato que funcione como un clímax continuo, una tensión constante. Vemos que hay una línea de tensión que se abre en el primer minuto y que se cierra en el último. Y sí que de alguna manera quieres participar de la visceralidad que transmitían pues series como 24 en un momento dado, ¿no? A partir de ahí el público se va a encontrar pues lo que la película ofrece, y lo que la película ofrece pues creo que es mejor que tampoco lo diga demasiado. Pero por ejemplo, si alguien espera encontrarse el tipo de planteamientos y de juegos y de giros que había en Cronocrímenes, digamos que esta película persigue un poco esa tendencia. De hecho, una de las razones por la crisis extraterrestre fue por desvincularme del mismo juguete al que ya estaba volviendo una y otra vez. Como no quiero ser el director que hace la misma película una y otra vez, quiero hacer una cosita en medias que fuese muy distinta. Yo no creo mucho en las películas que maneja elementos de una forma artificial. O sea, lo importante aquí es que Nacho conociera todo de lo que está hablando, ¿no? Nacho es un fiel seguidor de Austin, que el festival que en sí es un fanbase, que es mucho más que un festival. Austin es también el Alamo Drafthouse, es una distribuidora de cine, son exhibidores en varias pantallas en Estados Unidos, es casi un templo, una iglesia de donde la gente va a peregrinar para ver sus películas, no solo las películas de estreno, sino películas anteriores y revisarlas. Y queríamos de alguna manera que ese templo, que es Alamo Drafthouse, como lo es Sitges, como lo es Comic Con, como lo son varias ferias o lugares donde la gente que le gusta el cine realmente lo disfruta, fuera también un protagonista, ¿no? De ahí el que quisiéramos extraer cosas de la experiencia de Nacho, con lo que el nombre de Elijah es un nombre que nos vino enseguida, ¿no? También la necesidad de ver a Elijah descontextualizado de los papeles en los que solamente suele hacer, ¿no? I first heard about the project probably a year and a half ago. I've known Nacho personally for a couple of years, met him in Austin at Fantastic Fest, and heard about this project. He told me about it. It sounded incredibly intriguing, the notion that an entire movie could take place on a computer screen, particularly a suspenseful action film. And then I was approached. He mentioned it to me earlier this year as they were kind of putting it together, and then the opportunity didn't seem like it was going to work out. And then about a month and a half ago, it became possible for me to do it. And I kind of leapt at the chance, not only because I love the material, but also because I've always wanted to work with Nacho. But the material is extremely unique. It's unlike any movie I've ever seen. La idea de Sasha Grey es una idea que también viene de nuestros socios de Wild Bunch. Tiene mucho que ver con Google, ¿no? O sea, tú colocas en Google Sasha Grey y en la red pues salen miles de entradas, ¿no? De alguna forma la red es donde ella pertenece, ¿no? Y ella añade un nivel más de complejidad y de comprensión a la historia. Lo mismo que hizo con Soderbergh en Girlfriend Experience, ¿no? De alguna forma, es seguir a un personaje que es un personaje, un icono pop ya, y alguien que está huyendo de su imagen, de alguna manera, ¿no? I had heard Nacho was working on Open Windows, and I had just watched Time Crimes, so I asked to get a copy of Open Windows, and I read it and I loved it, so I had my manager fight to get me in there, and Nacho loved the idea and the producers loved the idea, so we met, I think it was like April or May of this year, and we spoke about the script and about the character, and
then it was just waiting. And here we are now. Yo creo que Sasha es como actriz, o sea, como persona, es una persona muy versátil, ¿no? Ella es escritora, es cantante, hace spoken word, ha vendido un guión ahora a Fox, ha estado en la última temporada de Entourage como artista principal. Realmente es alguien que excede o que supera su condición de actor, de actriz, escritora, es cantante, es un icono pop y como tal creíamos necesario incorporar a la película. El encasillamiento, no encasillamiento, es que nosotros creíamos también que ella tiene algo de este personaje. Este personaje no te voy a decir que estuviera escrito para ella, pero sí es un personaje que es ella también. Entonces no veíamos realmente ninguna barrera para que esto fuera así. Y la idea de Neil Maskell tiene mucho que ver con la idea de junto a este casting que es popular, pop en el caso de Sasha o tal, a alguien de cine de culto, como es Neil Maskell, que es alguien que ha intervenido en una de las grandes películas inglesas de los últimos años, como es Kill List. Y la verdad es que Neil es una gran aportación a esta película. Es el malo que tenemos, es el vecino de al lado. Es un malo con cara de bueno. No hay nada más aterrador que eso, ¿no? Con lo que el casting inmediatamente quedó definido. Yo cuando hago una película no me planteo en términos de... O sea, yo jamás hago una película planteada en términos de... Gracias a este proyecto vamos a generar X expectativas. Las expectativas son algo que realmente uno no domina y uno no controla. Yo cuando promocioné Extraterrestre en ningún momento dije algo que no fuese cierto. Yo era el primero en decir que la película miraba en otra dirección a la que miraba un blockbuster tradicional y que la película se focalizaba en un grupo muy pequeño de personajes en un espacio reducido. Si a partir de ese planteamiento, que a mí me parece extremadamente humilde, se genera una expectativa, creo que yo no puedo ser culpable de algo así. Luego la prensa dice lo que dice, luego la prensa critica lo que critica, luego los que estáis en internet decís lo que decís, pero yo tengo las manos muy limpias, yo no he dicho nada que vaya más allá de lo que la película es. En este caso es igual, entiendo que el planteamiento puede parecer extravagante, puede parecer ambicioso, o puede parecer sin más grotesco, o puede parecer confuso para otros, no lo sé, yo no pienso en esos términos cuando hago una película. Cuando hago una película pienso en el espectador, pero no en la taquilla, pienso en el espectador, en esa persona que se sienta ahí y a la que quiero manipular y a la que quiero retorcer la cabeza en un sentido concreto. Sí, la película plantea una novedad en el sentido de que nunca antes había hecho una película que transcurre en la ventana de un ordenador, punto. A partir de ahí, si las expectativas se disparan en un sentido o si el recelo empieza a generarse desde ya, y hay gente que está poniendo a parir la película antes de que la terminemos de rodar y hay gente que la está aplaudiendo antes de que la hayamos terminado de montar. A partir de ahí, todo lo demás que sucede no solamente me da igual, sino que es parte de mi obligación que me da igual, porque yo hago películas y una vez que acabe esta voy a hacer la siguiente, si me dejan.